Se conoce como teoría crítica en sociología, filosofía y otras ciencias sociales y políticas al cuerpo teórico desarrollado a partir de los años 30 del siglo pasado por un grupo de pensadores adscritos a la Escuela de Frankfurt. Partiendo de una base teórica marxista, la teoría crítica surge en oposición al cuerpo teórico positivista y a todo enfoque o búsqueda de conocimiento que rechace la influencia del cuerpo social y las distintas relaciones que establecen los individuos con su entorno. La crítica se enfocó especialmente en los variados aspectos negativos de la sociedad contemporánea, tratando de explicar las dinámicas que habían llevado a Occidente totalitarismos como el nazismo o el comunismo soviético. Entre sus principales representantes están Theodor Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas y Erich Fromm, entre muchos otros. Origen de la teoría crítica. En 1923, con aportes financieros del comerciante germano-argentino Hermann Weyl, su hijo Félix, el pensador Friedrich Pollock, se funda el Instituto para la Investigación Social, adscrito a la Universidad de Frankfurt, con el objetivo inicial de promover los estudios marxistas en Alemania. Los estudios del instituto dan un viraje en 1931, al incorporarse Max Horkheimer y dirigir el enfoque hacia la teoría crítica, por lo que se considera el fundador de la Escuela de Frankfurt, y a la que se incorporan Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm y posteriormente Jürgen Habermas. Y aunque no participó directamente a esta escuela, se asocia la figura del pensador Walter Benjamin. El periodo de entreguerras en Europa está marcado por una fuerte crisis económica, el ascenso de grandes corporaciones monopolistas, una feroz especulación financiera que desemboca en el crack de 1929 y por la sombra del comunismo soviético y el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania. Es en este contexto en el que pensadores como Horkheimer, Adorno y otros desarrollan una teoría crítica de la sociedad, de los modelos teóricos tradicionales, que incluye el cuestionamiento de pensadores como Max Weber o la escuela vienesa del positivismo lógico. En 1933, el instituto es clausurado por los nazis y sus integrantes se trasladan primero a Ginebra y luego a Nueva York, donde reciben apoyo de la Universidad de Columbia. Después de finalizar la Segunda Guerra, vuelven a Frankfurt, 1951, desde donde han continuado su labor de investigación. En 1937, Max Horkheimer da forma a la teoría crítica con su libro Teoría Tradicional y Teoría Crítica. Características de la teoría crítica. El joven Marx. Los seguidores de la Escuela de Frankfurt se consideran inicialmente marxistas heterodoxos y retoman una de las afirmaciones del joven Karl Marx en su tesis sobre Feuerbach, al hacer del pensamiento crítico un arma que debe ir más allá de la contemplación y el análisis, y servir también como herramienta de transformación. Análisis del capitalismo tardío. Se plantean un análisis de la sociedad capitalista utilizando herramientas teóricas del marxismo, pero reelaborándolas y haciendo énfasis en aspectos como cosificación, la mercantilización y la crítica de la cultura de masas. Una mirada crítica a la política económica de la Unión Soviética deriva en la acuñación del término, por parte de Friedrich Pollock, de capitalismo de Estado. Marxismo y psicoanálisis. Buscando entender las relaciones que se establecen entre la sociedad moderna y los individuos, se dio una aproximación entre los métodos del psicoanálisis y la teoría freudiana con conceptos marxistas. En esta dirección jugó un papel clave el psicólogo social y filósofo Erich Fromm.
Ciencia y sociedad. La teoría crítica afirma que no existen las ciencias puras y que éstas están sujetas a las distintas formas de la dinámica social. También postula que la ciencia debe jugar un papel transformador en la sociedad y no actuar como otra de las formas de reafirmación del orden establecido. Teoría crítica, civilización y cultura de masas. El tema de la industria cultural ha sido una preocupación de la Escuela de Frankfurt desde sus inicios y tiene un representante fundamental en Walter Benjamin, autor del ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, de 1936, sobre el fin de la originalidad, el papel social y político del arte y la importancia de formas como el cine y la fotografía en la propaganda de sistemas autoritarios. El papel de la industria cultural, de la cultura tradicional y de las vanguardias artísticas también fue abordado por Theodor Adorno y Max Horkheimer en textos como La dialéctica de la Ilustración, 1944. Representantes de la teoría crítica. Max Horkheimer, Alemania, 1895-1973. Filósofo, psicólogo y sociólogo alemán. Es considerado el iniciador de la teoría crítica y su principal promotor a partir de 1930, cuando fue elegido director del Instituto para la Investigación Social, mejor conocido como Escuela de Frankfurt. Entre sus principales obras destacan Teoría tradicional y Teoría crítica, 1931, Dialéctica de la Ilustración, 1944, escrita en conjunto con Theodor Adorno, y Crítica de la razón instrumental, 1946. Theodor Adorno, Alemania, 1903, Suiza, 1969. Filósofo, sociólogo, psicólogo, musicólogo y docente. Es considerado junto a Horkheimer uno de los máximos representantes de la Escuela de Frankfurt. Además de las obras escritas con Horkheimer, de su producción destacan Minima Moralia, 1951, La dialéctica negativa, 1966, y su Teoría estética, 1970. Walter Benjamin, Alemania, 1892, España, 1940. Filósofo, traductor, crítico literario, ensayista y escritor. Mantuvo una relación estrecha con la Escuela de Frankfurt, aunque formalmente no fuera parte de ella, y por su importancia lo incluimos dentro de sus representantes. Es autor de El origen del drama barroco alemán, 1928, y dos de sus ensayos más influyentes y conocidos son La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica y la teoría de la traducción. Herbert Marcuse, Alemania, 1898-1979. Filósofo y sociólogo, es el representante de la Escuela de Frankfurt más vinculado al movimiento estudiantil y a la agitación política de los años 60 y 70 del siglo pasado. Su obra fundamental es El hombre unidimensional, 1964. Erich Fromm, Alemania, 1900, Suiza, 1980. Psicoanalista, psicólogo social y filósofo, y uno de los representantes más conocidos de la Escuela de Frankfurt, aunque rompió con ella en 1940. Dos de sus obras más conocidas y trascendentales son posteriores a su pertenencia a esta corriente: El miedo a la libertad, 1941, y El arte de amar, 1956. Jürgen Habermas, Alemania, 1929. Filósofo y sociólogo, es el máximo exponente de la llamada segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Fue discípulo de Adorno
y Horkheimer, aunque con un desarrollo filosófico posterior independiente. De su extensa obra podemos mencionar Conocimiento e Interés, 1968, El discurso filosófico de la modernidad, 1985, y Facticidad y validez, 1992, entre otras.